Señores, señoritas, buenos días. Quisiera por favor me confirmen si se escucha el audio. Buenos días, doctor. Sí, se escucha perfecto. Listo, muchas gracias, muy amable. Buenos días, doctor. Sí, lo escucho. Listo, señoritas, muchas gracias, muy amables. Justo ahora, bueno, aunque escuchaba un poquito entrecortado, espero que no sea la línea, aunque estoy teniendo problemas con el tema de la cámara, van a disculpar. Bueno, me presento, mi nombre es Julio Martín Fernández Guaranca, como ustedes pueden observar en la diapositiva de presentación. Soy abogado por la Universidad Católica de Santa María, tengo una maestría en Derecho Internacional y Derecho Constitucional por la Universidad Carlos III de Madrid. En ambas universidades me gradué con honores y bueno, soy investigador y abogado en esas materias, ¿no? En la materia de Derecho Internacional, específicamente en la de Derechos Humanos y también en la materia de Derecho Constitucional. Este semestre vamos a compartir la asignatura de Derechos Humanos, que espero yo sea de mucho provecho y que bueno, es una asignatura sumamente bonita de llevar, sobre todo porque trata normalmente muchos temas de actualidad, trata muchas situaciones que se van presentando en la realidad nacional y en la realidad internacional en torno a los derechos humanos, evidentemente, ¿no? Por ejemplo, hace muy poco, y va a ser seguramente un tema que nosotros vamos a debatir, veíamos lo que está sucediendo ahora con la discusión sobre la eutanasia, ¿no? Y cómo es que se puede hablar de la disposición o la posibilidad de disponer del propio derecho a la vida y si es que uno tiene la libertad para ello o si podría darse, por ejemplo, la máxima disposición de libertad en ese sentido. Vamos a revisar algunos pronunciamientos del Tribunal Europeo, sobre todo de Derechos Humanos, que es el que ha tenido mayor pronunciamiento respecto de ese tema, porque bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ha tenido la oportunidad de pronunciarse respecto de ello. Pero como les decía, la asignatura es muy bonita. He estado revisando brevemente a las personas que ya ingresaron y también de manera previa a las personas que figuran como participantes en el aula virtual. Y bueno, he notado que hay algunos estudiantes que ya han llevado alguna asignatura conmigo, específicamente el curso de Derecho Internacional, y que bueno, ya dentro de lo que cabe nos conocemos. Esta primera clase, sobre todo, es una clase de presentación donde yo les explico cómo es que cómo es que se va a llevar la asignatura. Y evidentemente también abordamos el primer tema que nos concierne, ¿no? Que es el concepto sobre todo y de los derechos humanos, un breve repaso de lo que nosotros vimos y seguramente se desarrollaron también con los otros docentes en el curso de Derecho Internacional en el marco de la evolución del derecho internacional y cómo es que eso ha influido, aunque obviamente ya de manera mucho más breve, cómo es que eso ha influido en el ámbito de los derechos humanos, ¿no? Esto tiene también un paralelo con el área de derechos fundamentales. Bueno, vamos a hablar también de la diferencia entre derechos humanos, entre derechos fundamentales, y vamos a tratar este tema, como les decía, pero en esta clase primigeniamente lo que se va a abordar es la presentación, ¿no? La presentación, mostrarles también el sílabo, el contenido de la asignatura que está en el silo y lo que vamos a nosotros a desarrollar. Bueno, entonces, en primer lugar, para ver las competencias o la competencia general del curso, ¿no? El objetivo primigenio del curso es que los estudiantes adquieran conocimientos teóricos y prácticos que les permita el manejo de la regulación en materia de derechos humanos, comprendiendo los sistemas de protección sobre las materias nacionales e internacionales. Si yo les pregunto, por ejemplo, cómo se protegen a nivel interno los derechos en nuestro país, seguramente ustedes me dirán a través de las garantías constitucionales de protección a los derechos fundamentales, ¿no? Aunque, bueno, eso ya se lleva de manera mucho más profunda en el curso de procesal constitucional, pero las garantías son conocidas, ¿no? Uno ya las va viendo desde derecho constitucional general, el amparo, el habeas corpus, el habeas data y también la acción de cumplimiento, ¿no? Aunque yo en repetidas oportunidades siempre señalo en las diferentes clases que la acción de cumplimiento, al menos a mi modo de ver, no garantiza ningún derecho fundamental, pero esas son las garantías que, por ejemplo, a nivel nacional salvaguardan derechos fundamentales
Y si nosotros ya nos vamos al plano internacional, van a poder ustedes observar y vamos a poder ver y conocer también cómo es que se protegen los derechos humanos a nivel universal y también a nivel regional, ¿no? A nivel universal, sobre todo a raíz de o a través de los diferentes comités que salvaguardan el cumplimiento de las convenciones en el Foro Universal, y a nivel regional, sobre todo a partir del tratado más importante que tenemos nosotros, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y con esa convención también la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano jurisdiccional, ¿no? Que resuelve los casos en materia de derechos humanos por la vulneración de estos derechos por parte de los estados, ¿no? Entonces nosotros vamos a revisar estos temas. La idea es que ustedes adquieran los conocimientos, evidentemente teóricos, pero que también sepan aplicarlos a la realidad y sobre todo sepan entender cómo ha ido evolucionando el tema de los derechos humanos, ¿no? Ese concepto de derechos humanos que en principio, por ejemplo, Carlos Nino hablaba de que habían surgido sobre todo en el siglo XIX, en el siglo XX, pero que ya a estas alturas se está dando su perfeccionamiento, sobre todo en cuanto a su aplicación. Bueno, como ustedes ya saben, las personas que ya hayan llevado el curso conmigo saben que yo siempre traigo, bueno, las diapositivas y las cuelgo también en el aula virtual, el esquema de los conceptos relevantes, la exposición de los temas a partir de los orígenes históricos y el tratar en la medida de lo posible, aunque bueno, en la clase también he visto, al menos en el aula virtual me aparecían, bueno, casi, bueno, 81 estudiantes, y ahora mismo ya en clase están 73 personas, aunque yo estoy, bueno, 71 personas, ¿no? Que se han conectado. Entonces es un número amplio de estudiantes, pero en la medida de lo posible se tiene que fomentar sobre todo el diálogo, el debate con ustedes. A mí me gusta muchísimo que ustedes puedan participar, me gusta escuchar también cuáles son sus opiniones, me gusta saber cuál es su perspectiva respecto de diferentes temas, porque también a uno le permiten ampliar, ¿no? El horizonte que pueda tener respecto de un tema y no simplemente quedarse con una visión que primigeniamente haya adoptado. Entonces, a mí me gusta mucho fomentar el debate, me gusta mucho también tratar temas polémicos que quizás yo sepa que vaya en algunos casos no ser fáciles de digerir, pero bueno, para eso también está y siempre el tema de poder discutirlos en el foro académico es muy importante. Bueno, algunas consideraciones adicionales. Se va a tomar asistencia, ¿sí? Normalmente yo tomo asistencia dentro de los 10 primeros minutos, aunque también puedo tomarla en cualquier momento, porque en algunas circunstancias, sobre todo por todos los temas que se tienen que avanzar, yo entro un poco acelerado a clase y empiezo a avanzar, 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 y luego ya me doy cuenta de que, claro, se me pasó el tomar la asistencia. Entonces puede ser tomada en cualquier momento, pero sí les pediría que en la medida de lo posible, obviamente traten ustedes de incorporarse a la sesión bueno, a las 8 de la mañana. Yo he abierto la sesión 5 para las 8, pero a las 8 en punto los admití a todos, ¿no? Porque estaban en la sala de espera. Entonces, la idea es que, bueno, ingresen de manera puntual para que también pueda llamarlos en lista, ¿no? Entonces, sí les pediría un poquito de consideración con eso, porque como han podido ustedes observar ahora, a mí me aparecen las personas que van ingresando y demás, y no es lo idóneo, ¿no? Lo idóneo es que todos ya estén en la sala, en la clase, máximo a las 8:05, que es que yo arranco, ¿no? Ahora yo esperé un poquito más, sobre todo para, bueno, como es la primera sesión que nosotros tenemos, darles un poquito más de amplitud. Bueno, el tema del uso prohibido de los celulares, esa proscripción que, bueno, no es que atente contra su libertad, sino es simplemente por una cuestión, obviamente, de responsabilidad. Yo ahora no tengo control sobre ello, ¿no? Normalmente en las clases presenciales siempre se puede observar y, bueno, no me ha pasado, felizmente, que alguien haya estado con los celulares mientras estoy
en la clase, ¿no? Pero eso ya depende evidentemente de ustedes, ¿no? Eso ya depende de ustedes. Los controles de lectura se dejan una semana antes. Normalmente son controles muy, muy pequeños, donde se les hacen 2 o 4 preguntas como mucho, pero siempre sobre la base de un puntaje menor para el tema de la evaluación continua, pero siempre se les va dejando lecturas, ¿no? Lecturas que sobre todo les permitan ampliar ese contenido que nosotros desarrollamos en clase y que luego también, ¿no?, ustedes estén en la posibilidad de, por ejemplo, plantear alguna situación de discusión, plantear algún tema en el que quieran, por ejemplo, profundizar, y yo con todo gusto estoy para ello. Pero como les decía, los controles son tomados en la hora práctica. Nosotros tenemos 3 horas. Mi metodología de trabajo gira en torno al desarrollo de la clase en Zoom, desde las 8 hasta las 9:30, que nosotros tenemos clases, y a las 9:30 yo siempre les dejo una actividad que normalmente es un foro o el desarrollo de alguna tarea en esos 45 minutos. Yo les decía hace un momento que al menos de los nombres que ya pude observar, veía que algunos de ustedes ya habían llevado el curso conmigo. Ustedes saben que en el tema sobre todo del horario, yo no tengo o no soy rígido con el tema del horario de presentación, ¿no? No es que si se pasan 5 minutos, yo ya no tomo en consideración la presentación o su participación en el foro, sino que, bueno, trato de ser lo más flexible y comprensivo en ese sentido, sobre todo porque entiendo también las circunstancias, ¿no? El tema de la virtualidad, en algunos casos, hay situaciones que escapan a nuestro manejo, ¿no? Por ejemplo, yo tenía clases el martes, también de derechos humanos, pero obviamente con otro grupo, y no tenía internet, se cortó el internet, estuve 2 horas antes sin internet, y al final no se pudieron realizar las clases. Obviamente escapa a mi manejo, que son clases que al final tengo que recuperar, pero que, como les decía, trato de ser sumamente comprensivo en ese sentido. La comunicación, siempre les pido que sea a través del correo institucional, que es el correo que nos da la universidad. Ahí les dejo mi correo. Creo que también se los he dejado en la presentación, si no me equivoco, es jfernandezh1@usmp.pe. Y bueno, yo normalmente con quien tengo una comunicación quizás un poco más fluida, siempre pidiendo las disculpas del caso cuando tengo que hacer alguna llamada de emergencia o alguna indicación de esa naturaleza, es con el delegado o delegada, ¿no? Entonces, si existe alguna situación urgente que me quieran comunicar, o algo que realmente no puede esperar a que se lea, por ejemplo, que se lea en un correo, entonces me lo pueden transmitir a través del delegado o delegada. Pero como les digo, por favor, hacerlo a través siempre de los medios que nos ha dado la universidad, ¿no? Sobre todo siempre en un plano de respeto, consideración, que es lo que yo obviamente siempre espero de ustedes, porque es lo que siempre van a recibir de parte mía. Eso en cuanto a la presentación primigenia, y bueno, ahora revisar un poquito del contenido silábico que nosotros vamos a ver a lo largo de la asignatura, que como les decía, esta asignatura es muy, muy, muy bonita de ver. A mí me gusta, bueno, casualmente los cursos que precisamente imparto en la universidad, y al ser de mi especialidad me emocionan mucho porque son cursos muy, muy bonitos, respecto de los cuales obviamente siempre existen actualizaciones, no son temas que ya estén acabados o temas meramente mecánicos que sí se pueden dar en algunas circunstancias, sino que exigen sobre todo una constante actualización. Siempre salen nuevas sentencias del Tribunal Constitucional, siempre existe la posibilidad de realizar nuevas investigaciones, nuevas publicaciones, y también obviamente leer la jurisprudencia internacional es algo que, bueno, particularmente me gusta mucho. Entonces vamos a estar siempre pendientes de ese tema. Y bueno, el sílabo está en la misma aula virtual para que ustedes lo puedan descargar. Ustedes ahora mismo pueden estar observándolo, ¿no? Pueden estar observando en la pantalla. Espero que se logre ver bien.
El día de hoy, bueno, nosotros vamos a ver las generalidades en cuanto a las dimensiones de derechos humanos, ese fundamento y la naturaleza ética y social, ¿no? Es, sobre todo porque los derechos humanos nacen del justnaturalismo. Luego vamos a observar sobre todo la principal diferencia entre los derechos, entre los derechos humanos y los derechos fundamentales. Y el día de hoy, sobre todo, vamos a ver un concepto primigenio de qué son los derechos humanos, ¿no? Qué significan los derechos humanos y qué implican los derechos humanos, porque el día de ayer en el curso de derechos fundamentales, donde también se tiene que explicar obviamente el concepto de derechos fundamentales, se tiene que explicar la diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales. Y cuando se plantea la diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales, muchas de las respuestas, sobre todo cuando yo pedía participación de los estudiantes, me decían, bueno, los derechos humanos son aspiraciones, ¿no? Son aspiraciones en cuanto a la protección de derechos. Y ese concepto no está alejado de la realidad en torno a cómo nacieron los derechos humanos, pero sí está alejado de la realidad actual de cómo deben concebirse los derechos humanos, porque los derechos humanos son de aplicación directa y de exigencia inmediata por parte de las personas a los estados. Entonces, se puede dar ya en la actualidad la exigibilidad en torno a los derechos humanos es material, ¿no? No es simplemente una aspiración, porque como yo les explicaba en derecho internacional, los tratados en general y obviamente los tratados en materia de derechos humanos son de obligatorio cumplimiento, ¿no? Recordarán en la materia de derecho internacional cómo nosotros hablamos de la relación entre el derecho nacional y el derecho internacional, qué prima uno respecto de otro y en qué caso se puede dar obviamente una situación de conflicto, ¿no? El segundo tema que nosotros vamos a ver, ¿no? En la segunda semana, ya es una definición operativa, sobre todo en cómo es que se pueden utilizar los derechos humanos, las características, propiedades, principios, esas características generales que normalmente se habla que tienen los derechos humanos en torno a que son universales, inalienables, indivisibles, y que bueno, sobre todo es porque todas esas características devienen de su factor de inherencia, ¿no? Todos las personas tenemos derechos humanos o tenemos esos derechos por la calidad de tal. Entonces, eso es algo que nosotros debemos tener sumamente claro. Los antecedentes históricos, esa parte de la historia también la vamos a ver el día de hoy, sobre todo porque yo les decía, bueno, vamos a hacer un breve repaso de lo que nosotros vimos en Derecho Internacional, mucho más rápido, obviamente, pero sobre todo enfocado a la materia de derechos, de derechos humanos, y vamos a ver también los antecedentes de cómo es que esos derechos, por ejemplo, alcanzaron vigencia primigeniamente en los estados a través de su formalización con derechos fundamentales, pero luego ese concepto de cómo es que nosotros hemos arribado hasta la actualidad a la concepción que nosotros tenemos ahora de derechos humanos, vamos a ver precisamente ese proceso de positivización, ¿no? Ese proceso de positivización, cómo es que luego los derechos humanos entran, sobre todo el proceso de positivización a nivel internacional, con la Declaración Universal de Derechos Humanos, que obviamente para que se hable realmente de positivización, tiene que existir exigencia. Y la Declaración Universal de Derechos Humanos no era un documento de obligatorio cumplimiento, no es lo que en derecho internacional se denomina soft law, pero luego ya pasó a ser hard law y bueno, el proceso de positivización se fue concretando, sobre todo a partir también de los diferentes, de las diferentes inmersiones dentro de los estados y también a través de los tratados internacionales. Vamos a ver también las generaciones de los derechos humanos, esas generaciones en materia de derechos humanos que están relacionadas sobre todo con el tema de lo que, podríamos decir, de las denominaciones que le dio Karel Basak, sí, pero que obviamente también tienen una correspondencia histórica, porque las generaciones se llaman así por algo, ¿no? La primera generación de derechos con los derechos civiles y políticos, la segunda generación de derechos con los derechos económicos, sociales y culturales,
y la tercera generación de derechos con los derechos de solidaridad, el derecho a la paz, el derecho a un medio ambiente sano, que son estos derechos de tercera generación. Pero como yo les decía, Karel Basa adopta esta terminología en torno a los pactos internacionales, a esos pactos internacionales que son tratados que nacen en el foro de la ONU, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que son precisamente los que le sirven de base para la nomenclatura que luego hasta el día de hoy ha calado en el derecho y en esta materia, ¿no? Ahora, también es importante mencionarlo ya desde este momento que las generaciones de derechos no implican supremacía en cuanto a su exigencia, es decir, los derechos de segunda generación no es que sean menos importantes que los de primera generación. Eso es algo que nosotros debemos de tener clarísimo. Y les digo esto porque, claro, ya después incluso, seguramente ustedes han podido leer algo al respecto, ya en la actualidad es algo que está completamente asumido, pero hay escritos y publicaciones que se han dado y que no son tan antiguas, donde se malinterpreta el tema de las generaciones y se llega a pensar que, por ejemplo, los derechos vendrían a ser menos importantes en torno a las generaciones, nada más alejado de la realidad. Los derechos de segunda generación también tienen una importancia relevante, la misma que tienen los de primera generación. Obviamente, ya en caso de conflicto, se tendrá que determinar en cada caso concreto cuál primará respecto del otro. Y luego ya vamos a entrar, evidentemente, específicamente a cada uno de los derechos, ¿no? Y para eso vamos a utilizar mucha jurisprudencia. Yo les voy a dejar muchos casos, sobre todo donde se haya desarrollado o donde se hayan desarrollado esos derechos. El derecho a la libertad, ¿no? Que en general es un derecho porque uno siempre piensa que el derecho a la libertad es solamente a la libertad personal, que en realidad en el plano internacional se denomina seguridad personal, que es a que a uno no lo detengan arbitrariamente. Pero la libertad en sí está relacionada a muchos otros derechos, ¿no? A muchísimos otros derechos y también tiene repercusión, como por ejemplo en el derecho a la libertad de expresión, en el derecho a la libertad de información, que son derechos que se encuentran plenamente reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Luego vamos a ver también el derecho a la integridad personal, cómo es que este derecho ha ido evolucionando también, porque el derecho a la integridad personal, en principio solamente se hablaba de ese derecho como la protección de la integridad física, porque claro, está en el inicio lo que se trataba de salvaguardar primigeniamente era que las personas, sobre todo en situaciones de dictadura, que nosotros también hemos vivido y que bueno, en general en Latinoamérica se han presentado muchos casos, no se den, por ejemplo, situaciones de tortura, situaciones de malos tratos, degradantes y demás, pero ya en la actualidad, por ejemplo, ha ido evolucionando eso. También el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos habla de la integridad psíquica, ¿no? Y bueno, eso también se ve reflejado en la jurisprudencia de la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos. Luego vamos a seguir viendo los derechos, bueno, en general, cuál es el concepto de los derechos civiles, sobre todo entender cuál es la diferencia entre los derechos autoaplicativos y los derechos programáticos, que también el Tribunal Constitucional ha tenido una posición respecto a ellos, porque obviamente los derechos civiles son derechos autoaplicativos, ¿no? De exigencia inmediata por su sola existencia. Vamos a ver ese concepto, las características, y bueno, dentro de eso vamos a ver también el derecho a la vida, ¿no? Ese derecho que en principio solamente está pensado para la salvaguarda de la privación de que uno no sea privado arbitrariamente en su derecho a la vida, o sea, que por ejemplo no se den ejecuciones extrajudiciales y situaciones de esta naturaleza, pero si nosotros entramos a observar ya a profundidad cómo es que ha desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos el derecho a la vida, vamos a ver que el derecho a la vida también está relacionada al proyecto de vida que una persona pueda tener, e incluso ahora mismo el tema de la eutanasia está relacionado al derecho a la vida, el tema del aborto, ¿no? Que, ¿en qué caso se habrá discutido
aunque no se ha visto todavía un caso que absuelva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre aborto, sí han habido procesos en los que ha hablado a partir de qué momento inicia la vida, ¿no? El caso Artavia Murillo, por ejemplo, contra Costa Rica, es un caso emblemático donde la Corte explica a partir de qué momento inicia la vida, que es un caso que habla también de la fecundación in vitro y que obviamente es un caso que es sumamente novedoso, que plantea cuestiones que al menos muestran la evolución en la materia de derechos humanos y lo que siempre dice la Corte, ¿no? El derecho debe responder a la evolución de los tiempos. Luego vamos a ver el derecho a las garantías judiciales, que está en el artículo 8, donde, bueno, vamos a ver las garantías judiciales en general es el debido proceso, ¿no? Es el debido proceso. Y porque claro, uno es garantías judiciales, que es el 8, pero siempre va junto con otro artículo, que es el 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es protección judicial, que en otras palabras es la tutela, ¿no? La tutela jurisdiccional efectiva, el acceso a la justicia. Pero siempre es necesario diferenciarlos, aunque normalmente van de manera conexa y casi siempre su vulneración se encuentra, se encuentra junta, ¿no? Entonces, bueno, siempre se habla de la vulneración en estos dos. Vamos a ver también el derecho de reunión y asociación, de pensamiento, expresión, vamos a ver el tema de la nacionalidad, circulación y residencia. Muchos de estos derechos han podido ustedes observar que han sido limitados, restringidos, que han sido limitados y restringidos sobre todo a raíz de la pandemia, ¿no? Eh, Sara en el chat pone, las garantías jurisdiccionales son las medidas de protección, las medidas de protección que da la policía. No, no específicamente. Las garantías jurisdiccionales, Sara, son garantías que están relacionadas al debido proceso. Por ejemplo, están relacionadas a un juez natural, al derecho de defensa, cuestiones que tienen que ver con eso, que como les explicaba yo, garantías judiciales, que bueno, así se le denomina en el plano internacional, porque es el título del artículo, el artículo 8 del Tratado Internacional se denomina garantías judiciales. Pero para nuestro manejo, en otras palabras, sería el debido proceso, el derecho a un debido proceso y todo lo que implica el debido proceso, ¿no? Entonces, nosotros también vamos a ver eso. Vamos a ver también los derechos políticos, sobre todo ahora, ¿no? Que estamos a puertas de una de una nueva elección, donde vamos bueno, a discutir también los derechos políticos, vamos a ver cómo es que se han desarrollado esos derechos. Hay casos emblemáticos a nivel internacional, como el caso Yatama, como el caso Petro, que son casos donde se ha desarrollado el tema de los derechos políticos y que obviamente vamos a revisarlos. Luego vamos a ver el tema de los derechos económicos, sociales y culturales, que es un tema que en el plano internacional también lo he tocado, sobre todo por cómo se iba desarrollando. En derecho internacional siempre hago algunas referencias y demás, pero ahora lo vamos a ver de manera profunda y cómo es que ha ido evolucionando, sobre todo a partir de casos y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? El caso más emblemático, por así decirlo, que marca un antes y un después en el plano de los derechos económicos, sociales y culturales, es un caso que precisamente se da en contra de nuestro país, donde se condena al Estado peruano por la vulneración del derecho de los derechos contenidos en el artículo 26. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros, por ejemplo, vamos a observar cómo se vulneran derechos laborales, en el caso Lagos del Campo, y luego cómo eso ha repercutido en muchos otros derechos, porque yo les decía, eso es en el plano laboral, porque ahí lo que se hablaba era de la estabilidad laboral, y luego cómo eso repercute, por ejemplo, en otros derechos, que también son derechos económicos, sociales y culturales, bueno, económicos y sociales como el derecho a la salud, por ejemplo, o la seguridad previsional. El derecho a la salud ha tenido un amplio avance desde el año 2018 con el caso Poblete Vilches y luego ya ha ido creciendo, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la vivienda también, el derecho a la alimentación, que son derechos de segunda generación, que también han alcanzado asidero en la jurisprudencia de la Corte Interamericana
a partir de casos recientes como el caso de la Cajonjas contra la Argentina. Bueno, son procesos que, como les decía, muestran la evolución del derecho, porque yo les digo la evolución, y ustedes dirán, pero ¿y por qué evolución? Ya vamos a tocar cómo es que previamente a esas sentencias los derechos de segunda generación se tocaban en el plano internacional. Incluso uno de sus indicadores va a girar en torno a ello precisamente. Luego vamos a ver, bueno, derechos de tercera generación como el derecho a la solidaridad, también está el derecho a un medio ambiente sano, que es un derecho de tercera generación y que ha alcanzado o ya tiene cabida en el plano internacional, sobre todo en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, con la opinión consultiva número 23 y con la sentencia que hace un momento les mencionaba, que es la sentencia del caso Laca Honjad contra la Argentina, que es un caso sobre comunidades indígenas, donde se habla sobre el tema de la vulneración al derecho al medio ambiente sano. Luego vamos a ver los mecanismos nacionales e internacionales de tutela de derechos humanos, la jurisdicción internacional, los tribunales internacionales, las nociones fundamentales sobre estos. Vamos a ver que en el plano internacional existen tribunales regionales y también un foro universal de protección a los derechos humanos. En el foro universal están los comités que salvaguardan determinados tratados, pero que en algunos casos tienen funciones cuasi jurisdiccionales. Y digo cuasi porque no llegan a ser órganos jurisdiccionales, pero pueden resolver casos. Es decir, reciben quejas individuales, reciben quejas interestatales, pero bueno, no llegan a tener la categoría de órganos jurisdiccionales. Y ya en el plano internacional vamos a ver, obviamente, de manera muy matizada, porque tampoco es la idea entrar demasiado en ello, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, vamos a ver el Tribunal Africano, la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y obviamente en el que sí vamos a entrar a fondo es en el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, eso nos lleva precisamente al otro tema, que es el sistema de protección de los derechos humanos, que, como yo les decía, en el plano universal, que es el de las Naciones Unidas, ahí ustedes primero vamos a observar el tema de los comités, y luego ya vamos a entrar al sistema interamericano de protección a los derechos humanos, y obviamente vamos a estudiar cuál es la función de los órganos que forman parte del sistema interamericano, que son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tienen marcadas posiciones, ¿no? Normalmente antes de llevar el curso, siempre se piensa que una persona, por ejemplo, que ha agotado la vía interna, que tiene que llevar su caso a nivel internacional por la vulneración de derechos humanos, va de frente a la Corte Interamericana. Y eso no sucede de esa manera, ¿no? Lo primero que se hace es presentar la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es la que luego revisa de manera incluso se podría decir profunda, porque emite un informe de forma, emite luego porque el primer informe que es de forma es el informe de admisibilidad, luego emite un informe de fondo y luego recién, si así lo considera la Comisión Interamericana, porque eso ya no depende de los denunciantes, si así lo considera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recién puede llevarse el proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, el órgano jurisdiccional como tal lleva el proceso o se llega ante el órgano jurisdiccional después de la comisión. ¿Ya? Entonces es necesario que se tome en cuenta esa situación. Vamos a ver también paralelamente algunos otros órganos, como por ejemplo la Corte Penal Internacional, que tiene que ver con el derecho penal internacional, el Estatuto de Roma, que es la que rige y donde obviamente se menciona que esa Corte tiene competencia en materia de vulneración de crímenes internacionales, que no es lo mismo que delitos internacionales. Recordarán ustedes de las clases de Derecho Internacional, esos crímenes internacionales relacionados obviamente a genocidio, relacionado al tema de los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, son las situaciones que ve la Corte Penal Internacional. Y ustedes dirán, ¿y por qué eso en materia de derechos humanos? ¿No? Porque también obviamente está relacionado. Es más, han habido casos en los que, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha citado a la Corte Penal Internacional,
Un ejemplo que se les puede dar es la resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia en los casos Barrios Altos y La Cantuta. Nosotros, como país, lamentablemente, fuimos condenados en los casos Barrios Altos y La Cantuta, casos donde se dieron situaciones de vulneraciones a los derechos humanos relacionadas a la desaparición de personas y también a la ejecución extrajudicial de personas. Y eso estaba, o se mencionó que obviamente había sido perpetrado por agentes estatales o que dependían del Estado, del Grupo Colina, y que obviamente también tenían un mando. Ese mando era, y así lo dijo la justicia peruana, ese mando lo lideraba, por así decirlo, lo comandaba el expresidente Fujimori. Entonces, cuando se indulta a Fujimori años atrás, con todo lo sucedido, bueno, que no vamos a entrar en eso, pero fue vergonzoso, se indulta a Fujimori. Esa es una prerrogativa, por ejemplo, constitucional, el tema del indulto, que le corresponde al presidente de la República. ¿Y por qué Fujimori habrá regresado a la cárcel? Claro, uno escucha noticias y dice, o lo que escucha es la Corte Suprema ordena el retorno, el reingreso de Alberto Fujimori a la cárcel, ¿no? Anulando o dando o declarando nulo el indulto. Pero ¿de dónde viene eso? Viene de la Corte Interamericana, porque primero se emitió la sentencia que yo les decía hace un momento, se emite la sentencia en los casos La Cantuta, Barrios Altos, pero si se libera a una persona que ha sido condenada por crímenes de lesa humanidad, obviamente se está incumpliendo con la sentencia emitida en el plano internacional. Entonces se emite, o la Corte Interamericana emitió una resolución que emite normalmente resoluciones de seguimiento, el cumplimiento de las sentencias, en ese caso, y dijo que el indulto realizado por el Estado peruano era un indulto que atentaba de manera flagrante contra principios del derecho internacional, específicamente del derecho penal internacional. Y ahí citó lo que había mencionado, por ejemplo, el tema, o mejor dicho, la Corte Penal Internacional, ¿no? Que el derecho de gracia o incluso el indulto como prerrogativas que le corresponde en nuestro país al presidente de la República, no se pueden dar en materia de crímenes de lesa humanidad. Incluso señaló cuáles habían sido los requisitos a partir de los cuales se podía plantear una situación de esta naturaleza, como por ejemplo haber demostrado siquiera algún grado de arrepentimiento, de culpa y demás, que menciona la Corte Penal Internacional y que evidentemente ni siquiera eso se cumplía en el plano nacional con Fujimori, ¿no? Que nunca admitió haber llevado o perpetrado esos crímenes. Entonces, al final, lo que terminó estableciendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que a nivel interno el Perú debía declarar nulo, ¿no? Por los medios que le correspondían a nivel interno, porque en eso ya no se puede meter la Corte Interamericana, y por eso es que la Corte Suprema prácticamente hizo un copia y pega de los fundamentos emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se declaró nulo el indulto y Alberto Fujimori tuvo que regresar a la cárcel. Entonces, esa es una situación donde ustedes pueden ver claramente cómo es que existe, por ejemplo, cómo es que se dio en el plano internacional una referencia al derecho penal internacional y obviamente la aplicación en materia de derechos humanos. Listo. Eso en torno al desarrollo, bueno, luego viene su examen final. A ver, el examen parcial es en la 8ª semana, que en algunas circunstancias, bueno, como son tantas semanas hasta el examen parcial, es mucho el contenido y obviamente hay algunas dificultades o se pueden presentar algunas dificultades, por lo que yo les pediría que siempre vayan tratando de repasar, obviamente no solamente en mi asignatura, sino en todas las demás, que traten de repasar los conceptos que se van desarrollando en el curso, ¿no? Entonces, sobre todo para garantizar que al final no se les acumule todo lo desarrollado en clase y luego tengan, aunque todo va a estar o va a estar grabado, tengan que digerir todo eso de un día para otro
es un poco complicado. Lo que yo les decía siempre a los estudiantes en torno a la asignatura, si yo veo que el promedio ponderado de toda la clase es alto, es aprobatorio, yo normalmente el examen final lo tomo solamente de los contenidos entre la semana 9 y la 14. Pero sí me ha pasado que en algunos casos las notas no han sido lo suficientemente satisfactorias y por eso es que me he visto obligado a tomar el examen de todo el curso, es decir, desde la semana 1 hasta la semana 14 en el examen final, ¿ya? Solamente hacerles esa aclaración. Y ahora explicarles un tema que en algunos casos puede traer confusiones, pero, a ver, denme un momento, por favor. Sí, les decía que en algunos casos puede traer confusiones, pero les pido presten atención, sobre todo en esta primera clase. Obviamente, si es que tienen alguna duda, alguna pregunta, luego pueden hacérmela llegar con total confianza, pero lo que les voy a explicar es el tema de cómo es que se evalúa el tema de la nota de la evaluación continua, cómo se califica la evaluación continua, cómo es que ustedes obtienen esa nota. Y les digo esto porque, claro, la evaluación continua es el 60% de su nota. Y al ser el 60% de su nota, en otras palabras, lo que hace nuestra universidad es premiar la constancia, la regularidad, la continuidad que los estudiantes tienen con las diferentes asignaturas. Entonces, la forma de trabajo que yo tengo es a través de 3 indicadores, ¿ya? A través de 3 indicadores. Esos 3 indicadores se toman, bueno, el semestre pasado, como habían algunos inconvenientes, sobre todo con el tema de las... Perdón, el semestre pasado les decía yo que yo terminé tomando el indicador varias semanas después de lo que ya hubiese preferido, sobre todo porque veía que habían algunos inconvenientes en la matrícula y hasta la tercera, cuarta semana yo tenía estudiantes que recién se estaban incorporando. Entonces, esa situación obviamente no se va a presentar este semestre y lo normal es que los 3 indicadores sean repartidos de manera equitativa, es decir, el primer indicador a la quinta semana o cuarta semana, el segundo indicador a la novena u octava semana, y ya el tercer indicador una semana antes de sus exámenes bueno, en la semana 13. Entonces, esa es la forma en la que se lleva el tema de la evaluación continua. Yo tengo aquí un Excel, bueno, obviamente no se muestran los estudiantes, pero es una forma de mostrarles a ustedes cómo es que se obtiene la nota de evaluación continua. Yo les decía, son 3 indicadores. Los indicadores normalmente son actividades de investigación que yo les dejo a raíz de un caso que quiero que resuelvan, ¿no? El año pasado, por ejemplo, se dejó el tema de los derechos económicos, sociales y culturales, cómo es que habían evolucionado los casos, sobre todo en el caso del derecho a la salud, el caso Poblete Vilches contra Chile, el caso Cusculpio Aral contra Guatemala y el caso Hernández contra la Argentina, y plantearles sobre todo 3 o 4 preguntas para que ustedes puedan responderlas en base a la investigación que ustedes hayan realizado. ¿Ya? Eso es lo que yo les pido y lo que yo exijo en los indicadores. A veces, yo también solía tomar el indicador con una exposición. El tema es que como somos tantos, la calificación sería muy complicada porque, bueno, demandaría usar varias clases que bueno, evidentemente sería un poco complicado. Entonces, yo les digo, los indicadores son normalmente de esa naturaleza y obviamente se les dice o se les dice que va a haber indicador una semana antes y se les da una semana para que puedan desarrollarlo o un día, todo el día, sobre todo porque como hoy día es sábado, se les da todo el día para que puedan desarrollarlo. ¿Cómo se obtiene su nota de evaluación continua? Aunque les he puesto las precisiones que les puse a sus compañeros el semestre pasado, de todas maneras me gustaría brevemente explicarlo. La evaluación continua yo la divido en 3, que podría decirse que son como 3 fases. Cada fase está compuesta, en primer lugar, por un indicador, normalmente también va acompañada
de un control de lectura, y adicionalmente a eso, como nota negativa, ¿ya? Van los foros y las actividades o tareas que se les vayan a dejar. Ustedes aquí pueden observar, por ejemplo, este primer indicador era sobre 18 puntos, y estas son las calificaciones que obtuvieron al lado izquierdo. No sé si, bueno, espero que que se llegue a observar. Aquí dice primer indicador, ¿ya? Primer indicador. Y aquí, como les decía, están las notas. El control era sobre 2 puntos, entonces 18 y 2 puntos para la primera fase obviamente era sobre nota de 20, la segunda fase también y la tercera fase también. Pero ¿qué es lo que pasa? Existieron estudiantes, como por ejemplo aquí, que no presentó 1, 2, 3, 4 actividades, ¿no? Que entre foros y algunas tareas. Ahí incluso yo siempre les pongo las fechas. Entonces, la persona que tenía, por ejemplo, se sacó en el indicador 13 de nota y en el control 2 sobre 2 debía tener 15 en esa primera fase. Pero como no presentó 4 trabajos, los trabajos son nota negativa. Si no presentas ese trabajo, es menos 1 punto. ¿Por qué? Porque obviamente se tiene que premiar la regularidad. Entonces, si alguno de ustedes no presenta el trabajo, se le resta 1 punto. Y ahí es por eso que tiene 11, cuando en realidad primigeniamente debería tener 15, porque son las notas que sacó, 13 en su indicador y 2 en el control, debía tener 15 en esa primera fase, por así decirlo, de evaluación continua, pero como no presentó 4 trabajos, entonces se le restaron 4 puntos. Y así sucesivamente, para el segundo indicador, o sea, lo que vendría a ser la segunda fase y la tercera fase, con su indicador, y siempre normalmente va acompañado de un control. Entonces, al final ustedes van a tener 3 notas sobre 20 puntos, ¿no? La nota de primera fase, la nota de segunda fase y la nota de tercera fase. Y esas se promedia, ¿no? Se suman y se dividen entre 3, y la nota que ustedes ven en rojo es la nota final de la evaluación continua. Ahora, yo obviamente la recomendación que siempre hago es que la nota de la evaluación continua se la note, o mejor dicho, los indicadores de la evaluación continua se los tomen muy en serio en cuanto a su desarrollo, que son de trabajos que normalmente dejo en grupo, que son grupos de 4, máximo 5 personas, que les pido que desarrollen un trabajo de investigación donde las respuestas sean razonadas, donde las respuestas no sea un copy-pega de los documentos que les doy. Es más, normalmente les doy documentos hasta subrayados para que lo que me pongan no sea precisamente lo que ya está subrayado, porque yo no necesito que me transcriban lo que ya está en el documento, sino que razonen respecto de lo que se les está planteando. Y al final, lo que se exige es eso, ¿no? ¿Por qué? Porque cada nota de fase es prácticamente un examen. Si ustedes hacen la comparativa a su examen parcial y al examen final, que es 20% y 20%, cada una de estas fases también vale 20%. Entonces, literalmente es como si fuese un examen. Entonces, a mí me ha sorprendido mucho y claro, ustedes veían acá, no es que yo califique bajo, en realidad en este primer indicador fui sumamente, hasta podría decirse, generoso en el tema de la calificación. En algunos casos, hay algunas personas que, por ejemplo, tienen nota desaprobatoria, aun cuando era un trabajo de investigación, un trabajo para presentar. ¿Por qué? Porque, claro, me presenta, digamos, un trabajo que les estoy dando una semana para su desarrollo, un trabajo que no tiene mayor análisis y donde me han escrito una hoja, ni siquiera bien redactada, y donde en algunos casos incluso se han presentado situaciones donde les planteo 4 preguntas y me responden 2, ¿no? No sé si pensarán que yo no abro el archivo y no lo leo, o porque prefería pensar eso a creer que realmente es un trabajo que han desarrollado. Seguramente en la clase no se presentará una situación de esa naturaleza, pero como les digo, las notas, o mejor dicho, los foros y las actividades que nosotros vamos a tener cada semana que ustedes tienen que realizar entre las 9:30 y las 10:15, tienen calificación negativa. Yo normalmente lo que hago es leerlas, y si algo me parece, sobre todo cuando planteo algún tema de debate un poco complicado, si se quiere, suelo preguntar, ¿no? A la clase siguiente, digamos, señor tal, señorita tal,
quisiera saber por qué puso o en base a qué planteó su respuesta en el foro de la semana pasada, ¿no? Y le leo tal cual porque me gusta debatir respecto de ello y me gusta que sobre todo me indiquen cuál es su posición respecto de los temas que se les ha planteado. Pero como les digo nuevamente, los foros, por ejemplo, el día de hoy tienen un foro ustedes, un foro que todavía no pueden observar, a ver, denme un momento por favor. Aquí está. Bueno, en las diapositivas, este foro, por ejemplo, ustedes todavía no lo pueden observar en la parte de actividades porque siempre pongo ocultar, ¿no? Yo habilito, apenas termina la sesión, a las 9:30 en punto, la habilito y ustedes pueden ingresar para participar en el foro, ¿ya? Que normalmente los foros o bien son de alguna lectura que he dejado o normalmente, casi siempre, los foros son también, giran en torno a lo que hemos visto en esa clase, ¿no? Lo que hemos analizado en esa clase, lo que se ha hablado en esa clase. Entonces, yo noto y prefiero, por ejemplo, y se ve mucho en las respuestas, ¿no? En las respuestas de los foros, pregunto, por ejemplo, ¿qué son los derechos humanos? ¿O cuál es la esencia de los derechos humanos? ¿De dónde nacen los derechos humanos? ¿Cuál es el punto que marca el hito de evolución en materia de derechos humanos? Y las personas que, digamos, no han estado atentas a la clase me ponen lo que encuentran en internet. Y esa tampoco es la idea, ¿no? Y normalmente lo que hago es preguntarles a esas personas a la clase siguiente, cuando noto que evidentemente ha sido un copy-pega de lo que está en internet. Incluso en algunos casos ni siquiera se dan la molestia de cambiarle el sentido de la redacción, ¿no? Me ponen tal cual como lo escribió el autor y el autor incluso en algunos casos habla en primera persona porque él es el que está investigando y es el que está dando el concepto. Y bueno, el no citarse es una cuestión que obviamente no está permitida. Si van a sacar algo en internet que también es completamente plausible, siempre cítenlo, ¿no? En la medida de lo posible, siempre cítenlo porque tampoco es justo con las personas que han trabajado, que han investigado y que luego se copie y pegue y ni siquiera se tenga la gentileza y la decencia de citar. Listo, eso en torno a la evaluación continua. Respecto de esto, señores y señoritas, aunque yo obviamente les he explicado y esto está quedando grabado, quisiera saber si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta. Por ejemplo, Kiara me dice, ¿se podría decir que los trabajos valen un punto? En realidad, Kiara, lo que se podría decir es que valen menos un punto, ¿no? Si es que no se presentan, tienen esa calificación. Ahora, si se presentan, su nota al final es sobre 20. ¿Por qué? Porque su indicador normalmente es sobre 18, 16, más los controles de lectura ahí tienen 20. Si no presentan el trabajo, entonces en ese momento tienen calificación negativa. Valerie Miranda dice, ¿cuánto tiempo se dan para los foros? Los foros son muy pequeños, entonces los foros normalmente el tiempo que se les da es entre las 9:30 y las 10:15. Pero como les decía, y las personas que ya han llevado el curso conmigo también podrán dar fe de ello, si presentan un poco más tarde el trabajo o lo presentan, digamos, a las 11 o se han demorado por N circunstancias, yo no tengo problema en revisarlos y no ponerles como figura aquí, por ejemplo, NSP, ¿no? Entonces, tampoco es que exista problema. Todas las clases habrá foros relacionados al tema trabajado, foros y actividades. ¿Actividades en qué sentido? Normalmente les suelo dejar digamos, un caso, para que lean un caso y respecto a ese caso les pido que realicen una actividad en grupo. Entonces, eso sí se puede dejar. Que tampoco tienen una calificación como tal positiva que vaya a sumar a su evaluación continua, pero que complementa sobre todo lo desarrollado en clase. Por eso es que nosotros tenemos horas prácticas. Rosemary me dice, doctor, ¿los controles de lectura son sobre 2 puntos? Normalmente sí, casi siempre son sobre 2 puntos. Incluso si es que hay más preguntas, igual son sobre 2 puntos. Es decir, a veces hago controles de 2 preguntas a 1 punto cada uno, o a veces les pongo controles para, digamos, con 4 preguntas y a medio punto cada uno y siempre suman 2 puntos. Luis Manuel, perdóneme, Luis Manuel me pone, profesor,
de qué manera se evalúan los indicadores que veo que son lo que valen más. Siempre les dejo yo una rúbrica, ya una rúbrica de evaluación donde les pongo cómo es que se les va a evaluar. Pero como les digo, los indicadores son normalmente de investigación, es decir, se les plantea un caso, se les plantean preguntas y ustedes tienen que responder de manera razonada esas preguntas en base al material que se les ha dejado. A mí lo que más me interesa es el, el factor crítico en sus respuestas. ¿Y por qué les digo que es lo que más me interesa? Porque si yo les doy el mismo material y les doy el material hasta subrayado, obviamente lo que me importa a mí no es que ustedes me transcriban el documento, sino más bien que ustedes razonen sobre ese documento y tengan una posición crítica, ¿no? ¿Por qué les digo una posición crítica? Porque normalmente, y eso es algo que he visto que se da con mucha continuidad y no es algo que precisamente me agrade, es que los estudiantes de Derecho leen algo que dice el Tribunal Constitucional y parece que fuese la palabra de Dios, ¿no? O leen algo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es un documento divino. Y tampoco es así. Los tribunales internacionales o el máximo tribunal a nivel interno en materia constitucional que nosotros tenemos, que es el Tribunal Constitucional, también pueden equivocarse. Y se han visto muchos casos en los que se han equivocado, incluso recientemente se han equivocado en algunas situaciones. Entonces, siempre uno debe tener una óptica crítica, obviamente respetuosa, siempre de manera muy alturada, pero crítica, ¿ya? Pero crítica. Eh, Mari José me dice, doctor, sobre la elección del delegado. Eso yo se los dejo a ustedes. De todas maneras, me ha parecido ver a una estudiante que ha sido mi delegada en un curso del semestre pasado, que también, bueno, si es que ustedes no tuviesen ningún inconveniente, sería lo más idóneo, sobre todo por la forma, y obviamente si es que ella lo desease, que sea la delegada en el curso, sobre todo porque el semestre pasado se llevó todo con mucha responsabilidad, que es sobre lo que se pide del delegado o delegada, y también con mucho respeto y consideración. Entonces, yo no tendría, bueno, pero eso se los dejo a ustedes. ¿Hasta qué hora durará el foro? Me dice Junior, hasta la hora de la clase práctica. Pero como les vuelvo a repetir, entre las 9 y las 10 y cuarto. Si es que se demora un poco más, no pasa nada. Pero como les explico, el foro son sumamente sencillos. Tampoco les debería exigir más de media hora. Ah, a ver, Luis Manuel, no sé si por favor podría activar su micrófono. Por supuesto, profesor. Primero que nada, buenos días. Creo que se está refiriendo al comentario que hice. Si no supiste amar, ahora puedes marchar. Debido a que era meramente un comentario gracioso, era mi intención eso, debido a que usted me confundió con Luis Miguel y Luis Miguel es el cantante. Si le molestó el comentario, no hay problema, no lo volveré a hacer. No hay problema si parece que hay un problema. Profesor, No, no, no hay ningún inconveniente. Solamente que no me cuadraba y por eso le pedí que active su micrófono. no hay problema, Valeria profesor. me pone- Listo, listo, Luis Manuel. Valeria me decía, doctor, ¿usted formará los grupos para realizar estos trabajos? No. Los trabajos o mejor dicho, los grupos, aunque sé que el Zoom tiene una herramienta para formar los grupos de manera aleatoria, prefiero que ustedes los formen por afinidad, sobre todo porque no me gustaría, hay personas que se sienten cómodas trabajando solas, lo que no quiere decir obviamente que su trabajo vaya a requerir o vaya a representar, por ejemplo, una menor investigación. Si han decidido hacer solos sus trabajos o solas sus trabajos, yo voy a exigir el mismo nivel de profundización que lo tenían que hacer si fuese en grupo. Entonces, si desean hacerlo solos, en grupo, hasta el máximo del número permitido, eso se los dejo a ustedes y es por afinidad. Ah, María José me vuelve a preguntar, profesor, ¿no podría hacer la elección del delegado en clase por el tema de crear el chat por WhatsApp para los alumnos? Y de cuántas personas son los grupos. Normalmente son de 4, máximo 5, ¿no? Esas en cuanto a las preguntas. Deme un momento, por favor. A ver. Señorita Valerie, no sé si por favor Valerie Ávila podría activar su micrófono.
Buenas, doctor. Sí, ¿cómo está? Justo estaba levantando la mano cuando lo mencionó. Sí, con mucho gusto me gustaría volver a ser su delegada si los compañeros también lo permiten. Tengo el placer de conocer a varios también y como ya conozco su metodología, me gustaría también apoyarlos Sí, en este nuevo justo ciclo. le iba a pedir eso, Valerie. Como le decía, bueno, Valerie fue delegada en otro curso, que bueno, ya nosotros vimos también la forma de trabajo y demás. Creo que sería lo más idóneo, sobre todo porque es un poco complicado, no es como en clase ver el tema de las propuestas de delegados y demás, y también porque es una persona sumamente responsable, que como les decía, el trato ha sido de mucha consideración y para los compañeros y respecto de mi persona, así que si les parece bien y también para que se cree el grupo de WhatsApp que es para los estudiantes, porque cualquier tipo de comunicación conmigo es por correo, por el correo institucional, que por favor nos apoye Valerie para la elección del tema de delegada, ¿no? En este caso. Listo, Valerie. Entonces, contaría contigo para este semestre y bueno, para hacer las coordinaciones que siempre vaya a requerir el desarrollo de la asignatura. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Justo ahora voy a crear el grupo y lo voy a poner al chat para que puedan ir accediendo. Listo, listo, Valerie. Muchas gracias. Listo, chicos. Entonces, bueno, algunas cuestiones adicionales. La programación de actividades siempre ustedes la pueden revisar, ¿no? Aquí ustedes tienen a su disposición precisamente lo que les comentaba hace un momento. Eh, hasta las 9:30, la hora teórica, que ahora es más presentación, pero que bueno, evidentemente en lo sucesivo va a ser puro contenido. Y la de 9:30 a 10:15 es la hora práctica con el foro, ya tipo pregunta-respuesta, incluso se pone para que ustedes lo tengan claro. Listo, señores, señoritas, eso en cuanto a la presentación, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda adicional. Eh, si no existe ninguna duda, yo ya, y le agradezco a Valerie porque justo ya puso el tema del link del chat. Les pido por favor vayan ingresando a ese link, aunque sé que estamos en plena clase, pero no vaya a ser que luego yo cierre la sesión, alguno de ustedes no haya ingresado al link y se quede en el aire, ¿ya? Entonces, vayan ingresando para poder entrar al desarrollo. A ver, primigeniamente, en esta primera parte del curso nosotros vamos a ver perdónenme, la señorita Milagros me dice, doctor, no me ha quedado muy clara la calificación de los controles. ¿Valen 2 puntos del promedio final? No, valen 2 puntos del promedio de fase. Es decir, vamos a ponerlo de esta manera. Yo les decía, la evaluación continua podríamos dividirla en 3 fases, ¿ya? En cada una de esas fases va a haber un indicador y un control de lectura. El indicador vale 2 puntos, el control vale 2 puntos y el indicador vale 18. Hasta ahí deberían tener 20 puntos en cada fase, ¿no? Por su control y por el indicador. Pero la calificación de los foros, de las actividades, tiene calificación negativa. Entonces, si no presentan alguno de ellos, es -1 punto. ¿Ya? Solamente es eso. Pero el control tiene, obviamente, puntaje en cada fase que se les vaya a dejar. Entonces, ahí lo idóneo es simplemente, obviamente, dar el control, hacer un buen indicador y ser constante en el curso, ¿no? Presentar los foros, presentar las actividades, y eso va a permitir que siempre su nota sea alta. Solamente eso. Espero que ya con eso, Milagros, haya quedado claro. Listo, entonces, bueno, nosotros vamos a arrancar con un breve repaso de lo que se ve en el curso de Derecho Internacional, de lo que recordarán, vieron conmigo en el curso de Derecho Internacional, en torno a la evolución del derecho internacional. ¿Por qué les digo en torno a la evolución del derecho internacional? Porque la evolución del derecho internacional está marcada por hitos que son precisamente los que van a ver el devenir, ¿no? Los que van a marcar puntualmente el devenir de la materia. Y eso tiene que ver o tiene una directa correlación también con los derechos humanos. Bueno, el primer punto que yo les decía, aunque los antecedentes históricos se encuentran un poco más atrás, incluso en el Jus Gentium romano, era del Renacimiento a la Paz de Westfalia, sobre todo con la consecución de la soberanía, ¿no? A nivel internacional de los estados que en ese momento se encontraban, o mejor dicho, de los reinos que se encontraban sometidos
al papado. Entonces entra en una situación de soberanía con la paz de Westfalia de 1648, ¿no? Por eso es que plasma en principio la igualdad jurídica de los estados, porque ya no se encontraban sometidos a la iglesia y se sostienen las relaciones internacionales entre los estados con el principio de libertad de conciencia, ¿no? Ya no estaban sometidas al catolicismo, al calvinismo, al luteranismo, sino que más bien ya encontraron una mayor independencia y soberanía. Ahora, el tema de la evolución, sobre todo de otro punto que marca y sí es muy importante en la materia de derechos humanos, es la Revolución Francesa. ¿Por qué la Revolución Francesa? Sobre todo porque marca un hito en torno a la libre determinación de los pueblos. Ustedes saben cuál es el contexto, no es necesario que lo repita. Ya vimos nosotros el tema de la Revolución Francesa, lo que implicó también el principio de no intervención y demás. Pero lo más importante aquí es la autodeterminación de los pueblos. Esa autodeterminación de los pueblos es lo que en la actualidad permite, por ejemplo, exigir por parte de las comunidades indígenas en la protección de sus derechos humanos, por ejemplo, el cumplimiento de la consulta previa, ¿no? Que es un requisito para poder intervenir dentro de las comunidades indígenas y que nace en la Revolución Francesa y que en la actualidad eso ha ido evolucionando y que incluso se maneja para este tipo de grupos que son minorías y que lamentablemente en algunos casos se encuentran en una situación de vulnerabilidad latente, sobre todo en nuestro país y en Latinoamérica en general, ¿no? Donde se han visto casos de vulneraciones y donde el Tribunal Constitucional, sí es importante también mencionarlo, no ha tenido un correcto desarrollo del tema y de la materia. Otro punto que también es importante es el convenio de Viena con la proscripción de la trata de esclavos, que es un punto sumamente importante, muy, muy interesante, y que en la actualidad obviamente eso repercute también en la consideración de los derechos humanos. Luego, la Primera Guerra Mundial como un antecedente, donde, bueno, luego de la Primera Guerra Mundial, como el Tratado de Paz se firma el Tratado de Versalles, y donde obviamente se hicieron constar avances en materia de derecho internacional, pero que luego con la creación de la Sociedad de las Naciones fracasa y que se da una Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esto yo lo estoy pasando de manera rápida, porque es un tema que nosotros ya hemos visto, que es un tema que nosotros ya hemos estudiado en el curso de Derecho Internacional. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, aquí ya entra lo importante, podríamos decir, lo más esencial en la materia de derechos humanos. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial y a raíz de lo cruenta que fue, se crea una segunda organización internacional, otra organización internacional que es las Naciones Unidas, que era prácticamente lo mismo que la Sociedad de las Naciones, pero la labor que tuvo la ONU o que sigue teniendo la ONU es lo que marca el desarrollo del sistema universal de protección a los derechos humanos. ¿Por qué el desarrollo de protección de los derechos humanos? Sobre todo a raíz de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Este es un breve mapa de cómo es que ha ido evolucionando en la materia de derechos humanos y en general los derechos fundamentales, con los antecedentes más antiguos históricamente hablando, desde el Código de Hammurabi, el Código de Solón, el Decálogo de los 10 Mandamientos y la Ley de las 12 Tablas romanas, y luego el antecedente constitucional o el antecedente de todas las constituciones, la Carta Magna de Juan Sin Tierra de 1215, ¿no? Donde también se establecieron algunos determinados privilegios, pero no se establecían derechos. Todos estos antecedentes son muy antiguos y que tampoco marcan de manera veraz y absoluta la evolución del derecho o internacional de los derechos humanos, pero bueno, sí dan un matiz. La Petition of Rights o petición de derechos o incluso la ley de habeas corpus o también la Bill of Rights son documentos que vienen de Inglaterra, pero donde tampoco se reconocían, por así decirlo, derechos de manera general, sino simplemente se reconocían prácticamente, seguían simplemente los privilegios, pero no existía una declaración formal de derechos. Las declaraciones formales de derechos se dan con la Declaración Americana, también a partir de la Constitución de Virginia de los Estados Unidos, en primer lugar, que es la que marca el inicio de todo, ¿no? Por eso se dice que siempre los derechos fundamentales tienen una
una partida de nacimiento en 1776 con la Constitución de Virginia, luego con la Constitución de los Estados Unidos ya en 1787, y luego posteriormente con la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre, que bueno, obviamente cuando nosotros hablamos de esto, de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de los franceses, estamos hablando de la Revolución, pero todo esto siempre estaba circunscrito a un ámbito de aplicación. No se hablaba en general de los derechos humanos como los concebimos en la actualidad, ¿no? Que son derechos que son reconocidos para todos. Y luego de eso es que el hito, por eso es que yo les mencionaba, por eso es que hacía alusión a la Segunda Guerra Mundial y la creación de las Naciones Unidas, el punto más importante, ese hito que marca la evolución en materia de derechos humanos, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que claro, en meses antes de la Declaración Universal, este lado del mundo fue sumamente provisor en torno a ese tema y claro, se da la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, pero no se da con ese ámbito, con esa intención de universalidad. Claro, alguno de ustedes me dirá, pero profesor, la Declaración Universal de Derechos Humanos nace con, por así decirlo, algo de reparo, de desconfianza por parte del bloque árabe y de algún país africano, ¿no? Que se abstuvieron porque dijeron que la declaración era una declaración de derechos occidentalizada, que no les falta razón, pero la intención de reconocer los derechos en ese primer momento nace a partir de ese punto, de la Declaración Universal, que como luego ya les explicaré, la Declaración Universal no tenía efectos vinculantes, es decir, solamente era una manifestación de voluntades por parte de los estados de plasmar ya el reconocimiento y con eso la incorporación en el plano internacional del individuo, de la persona como sujeto de derechos, ¿no? De la persona como sujeto de derechos. Luego se da la Carta Europea de Derechos Humanos, que luego sirvió para el Convenio Europeo de Derechos Humanos en el ámbito regional, que es el sistema más antiguo de todos, el sistema europeo de protección a los derechos humanos, el sistema regional, digo, más antiguo. Y luego tenemos ya la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? La Convención Americana sobre Derechos Humanos que da lugar a la creación del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Ustedes miran, profesor, ¿cómo puede decir que da lugar a la creación del Sistema Interamericano si antes de la convención ya existía, en 1959, ya existía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano, uno de los órganos del sistema interamericano? Sí, pero no tenía esas funciones tal cuales que le dio precisamente la convención, ¿ya? Entonces, el sistema interamericano tomó forma recién a partir de este tratado internacional. Pero es un breve desarrollo de la evolución en torno a esto. ¿Por qué? Porque obviamente si nosotros ya entramos en el plano de los derechos fundamentales, yo les decía, la carta, la partida de nacimiento de los derechos fundamentales se da en el 76. En cambio, de los derechos humanos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Y por qué se dará esto? Y eso me lleva a la siguiente pregunta. En primer lugar, ¿no? La duda, ¿qué son los derechos humanos? No sé si alguno de ustedes podría levantar la mano, solamente a la primera persona, porque, bueno, ya por cuestiones de tiempo y además que seguramente nos dará una visión. ¿Qué creen que sean los derechos humanos? ¿Qué significarán los derechos humanos? No sé si alguno de ustedes desea participar o yo al azar preguntar. Vale, no sé si por favor me podría dar un concepto. Sí, doctor. Bueno, en concordancia con lo que dejó en el video que se encuentra en la plataforma, nos menciona que son aquellos derechos que se adquieren de manera universal por la condición simplemente de ser humano. Como usted lo mencionó, antes no tenía ese efecto vinculante para todos en los ordenamientos jurídicos, no tenía ese peso jurídico, pero gracias a la costumbre y que esta fue volviéndose hard law, ahora la tiene, ahora la presenta. Ahora tiene una independencia de su reconocimiento y un efecto protección jurídico en cada ordenamiento jurídico de manera particular. Listo, muchas gracias, Mari. Es correcto, ¿no? A ver, los derechos humanos, siempre se dice el concepto, son ese conjunto de derechos que le pertenecen, que le son inherentes a la persona y que las tiene solamente por su calidad de tal, es decir, por su calidad de persona, de ser humano.
¿Ya? Y lo que decía Valerie, que en un primer momento, porque yo les decía, el punto de partida, el nacimiento tal cual, de la forma en la que nosotros conocemos los derechos humanos, se da en la Declaración Universal de Derechos Humanos, más allá de las declaraciones previas y demás, incluso la Declaración Americana o la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa, pero lo primero es la Declaración Universal de Derechos Humanos, eso que marca un hito, ¿no? Un hito. Y ustedes dirán, y profesor, ¿por qué usted dice que el nacimiento de los derechos humanos se da en la Declaración Universal y el nacimiento de los derechos fundamentales se da en 1776 con la Constitución de Virginia? ¿Por qué hace esa diferencia? Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál creen que sea la diferencia entre los derechos humanos y los derechos fundamentales? ¿Existirá alguna diferencia entre los derechos humanos y los derechos fundamentales? No sé si alguno de ustedes desea dar alguna respuesta, alguna opinión al respecto. ¿Cuál será la diferencia entre los derechos humanos y los derechos fundamentales? Sara, no sé si por favor la señorita Sara podría activar su micrófono. Sí, buenos días, doctor. Los ¿Cómo está, derechos Sara? Gusto de saludarla. Dígame. los derechos fundamentales son más de territorio, ¿no? Más para cada país, es menos, es más reducido. En cambio, los derechos humanos son universal, es para todos. Esa sería la diferencia porque hay varios conceptos que son iguales, pero no es lo mismo, pues, ¿no? Le agradezco, Sara. Usted me dice que lo que marca precisamente la diferencia es la territorialidad, que sí es una respuesta correcta, pero la territorialidad la marca otra cuestión, que ahora la vamos a ver. Bueno, le voy a dar paso a Valerie Miranda. No sé si por favor podría activar su micrófono. Sí, doctor, buenos días. También quería agregar de que los derechos fundamentales mayormente están plasmados en la Constitución de cada país y prácticamente son ellos precisamente los que se encargan de garantizarlos. Sin embargo, también suelen estar positivizados en un documento internacional, pero en este caso ya se hablaría más de derechos humanos o de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Le agradezco, Valerie. A ver, esa es la diferencia. Lo que decía hace un momento Sara en torno a la territorialidad la marca precisamente las constituciones. Es decir, los derechos fundamentales están indefectiblemente ligados a las constituciones. Los derechos fundamentales son esos derechos que tienen contenido constitucional, que tienen relevancia constitucional, como diría nuestro Tribunal Constitucional o como dijo en el caso Anicam Hernández, porque en ese proceso se menciona precisamente que derechos fundamentales son todos aquellos derechos que tienen relevancia constitucional. ¿Qué quiere decir que tengan relevancia constitucional? No necesariamente que sean derechos que literalmente se encuentren en la Constitución, porque ustedes van a poder observar que hay derechos fundamentales que han nacido que no se encontraban de manera literal en la Constitución, como por ejemplo el derecho al agua, el derecho a la verdad, el derecho a la identidad de género. Son derechos que no se encontraban de manera literal en la Constitución, pero que vendrían a encajar en esos derechos que se encuentran contemplados en el artículo 3 de nuestra Constitución como derechos innominados, ¿no? Entonces, los derechos fundamentales son esos derechos que se diferencian de los derechos humanos en el sentido formalista, porque los derechos humanos nacen del plano internacional, como les acabo de mencionar, nacen de la Declaración Universal de Derechos Humanos y cómo eso evoluciona a partir de los tratados en el Foro Universal y también en los tratados del sistema interamericano. Y luego los derechos fundamentales tienen que ver o están relacionados a las constituciones. Por eso en la materia, en el curso de derechos fundamentales, aunque ahora no lo vamos a explicar de manera detallada, pero sí es necesario mencionarlo, en los derechos fundamentales se habla de modelos. ¿Por qué de modelos? Porque como está relacionado a constituciones, los modelos en el inicio de los derechos fundamentales eran muy marcados. El modelo estadounidense, que es el más completo, incluso desde su nacimiento en 1776, con la Constitución de Virginia y luego ya su incorporación en la evolución también y en el desarrollo a través de las enmiendas en la Constitución ya de los Estados Unidos unificados, nosotros podemos observar tal cual cómo es que los derechos fundamentales son incorporados dentro de las constituciones y se positivizan a partir de esa incorporación, ¿no? Y eso incluso dio lugar
a la creación de otros conceptos constitucionales, como por ejemplo el control de constitucionalidad, porque los derechos fundamentales como tal son un respaldo frente al poder, una salvaguarda frente al poder, para que el legislador no vaya a atentar o no pueda atentar respecto a esos derechos. ¿Por qué? Porque el legislador a través de las leyes no puede ir en contra de la Constitución, y ahí nace precisamente el concepto de la judicial review estadounidense, ¿no? Y luego también está el modelo francés, que bueno, tuvo más, por así decirlo, una desnaturalización constitucional, que luego fue retomada y salvaguardada, salvada para que volviera al sendero correcto, si se quiere, Europa, primero con Austria, con la Constitución de 1920, a raíz del trabajo de Kelsen, ¿no? Ese filósofo del derecho y jurista, que bueno, es tan conocido obviamente por nosotros, Hans Kelsen, el positivista, y luego ya como eso evolucionó y alcanzó mayor respaldo en el Instituto de Garantía que le dio Alemania. Si es que alguno de ustedes quiere leer los modelos, ¿no? El modelo estadounidense, el modelo francés, el modelo alemán, pero eso está relacionado a los derechos fundamentales. Pero por eso yo les decía, si la creación de los derechos fundamentales está relacionada a su incorporación y reconocimiento en las constituciones, el punto de partida, la partida de nacimiento de los derechos fundamentales, nosotros la encontramos en la Constitución de Virginia de 1776. Pero si nosotros hablamos de derechos humanos, que son esos derechos que nacen del plano internacional, nosotros tenemos que remitirnos a la Declaración Universal de Derechos, porque si hablamos de ese carácter inherente al cual hacía referencia Valeria hace un momento, por la calidad de ser humano tal cual que nos pertenecen a todos, entonces nosotros tenemos que hablar de los derechos humanos en el sentido de entenderlos, como les pongo aquí en el concepto, es el conjunto de derechos que le son inherentes a la persona por su calidad de tal y que ponen un límite a la actuación del Estado, ¿no? Estos derechos deben ser disfrutados por todos sin distinción de ninguna razón o motivo, ¿no? Ya sea de raza, sexo, idioma, religión, etcétera. Y ese etcétera es muy amplio, porque la prohibición de discriminación es una prohibición de discriminación de cualquier índole, no solamente por las categorías sospechosas que nosotros tenemos en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino de cualquier índole, ¿no? Y eso, bueno, ya lo vamos a ver, el tema de la orientación sexual, por ejemplo, como una categoría sospechosa de discriminación fue reconocida y plasmada por la Corte Interamericana como vulneratoria en el caso Atala Rifo y Niñas contra Chile, o el tema ahora último que se vio el año pasado, que también lo discutí en el curso de Derechos Humanos de manera muy amplia, y bueno, en el curso de Derecho Internacional también, el tema del caso Ugarteche, que tenía que ver con el matrimonio entre personas del mismo sexo. Son cuestiones que, bueno, tienen que ver con derechos humanos y que nosotros también las vamos a desarrollar. Ahora, la clasificación, ¿no? Por sus beneficios, derechos humanos generales son todos los que pertenecen a todos en general. Pero existen derechos humanos específicos, ¿ya? Existen derechos humanos específicos que no es que estén relacionados o que se diferencien tal cual de los generales, sino más bien que tienen que ver con determinados grupos de personas que se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad. Y aquí debemos, lamentablemente, y digo lamentablemente porque ya en los tiempos que corren, las mujeres no deberían ser o no deberían seguir perteneciendo a grupos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Las mujeres todavía en algunas circunstancias se han visto o se dan situaciones de discriminación, violencia, feminicidio. Hay muchos casos en el plano internacional que nosotros vamos a revisar, vamos a ver y bueno, vamos a estudiar, ¿no? También está el tema de los derechos para personas que tienen alguna, bueno, que tienen alguna discapacidad. Vamos a ver cómo es que se están planteando y desarrollando algunas situaciones para salvaguardar los derechos en nuestro país y cómo es que sobre todo se encuentran en una situación de vulnerabilidad, pero una situación de vulnerabilidad recurrente, crónica, se podría decir, ya sistemática, que más allá de que exista norma, esa norma no se aplica. Por ejemplo, respecto de las personas que
que tienen una discapacidad auditiva, las personas sordas. Las personas sordas, en nuestro país existe, claro, una ley de lenguaje de señas, y es un lenguaje oficial en nuestro país. La pregunta es, ¿ese lenguaje en qué momento se utiliza? Uno podría decir, bueno, en el canal del Estado, y eso es suficiente. Las universidades nacionales, por ejemplo, tienen intérpretes de lenguaje de señas. En los hospitales, cuando una persona sorda va a hacerse tratar y necesita que el médico le explique qué dolencia tiene y por qué le está recetando esos medicamentos, ¿acaso tiene la posibilidad de entender todo eso a través del lenguaje de señas? No, entonces es una discriminación sistemática. Y obviamente también está dentro de ese grupo de derechos humanos específicos que lamentablemente puede existir la norma, pero no se plasma en la realidad, ¿no? Vamos a ver también casos emblemáticos de personas invidentes, y bueno, en general, vamos a verlo. El tema también de los niños, ese principio del interés superior del niño, que seguramente ustedes han estudiado en Derecho de Familia. ¿De dónde creen que nació? ¿No? ¿Se le habrá ocurrido a alguno de nuestros brillantes legisladores? Eso viene del derecho internacional. Eso viene de la Convención sobre los Derechos del Niño, que es un tratado internacional que viene precisamente del Foro Universal de Protección a los Derechos Humanos. También está el derecho de las comunidades indígenas, de los pueblos indígenas, como por ejemplo el convenio 169 de la OIT, que habla de las comunidades indígenas y tribales, y donde se establece en su artículo 30 el derecho sobre todo a la consulta previa. La consulta previa, si ustedes revisan en nuestro país, tiene hasta una ley. Yo recuerdo, y lo que les comentaba en algún momento, siempre lo menciono, me acuerdo, Humala, el expresidente Ollanta Humala, dijo de manera muy orgullosa: nosotros somos uno de los estados que hemos positivizado ese tratado y lo hemos hecho ley, ¿no? Lo hemos hecho ley para salvaguardar los derechos de las comunidades indígenas. Pero esa buena intención luego se vio completamente opacada con la aplicación misma de la ley a través de su reglamento. Si ustedes leen el reglamento de la ley, el artículo 5, literal D, ¿qué es lo que dice? Dice, en el caso, por ejemplo, de las comunidades indígenas, se está obligado, el Estado está obligado a realizar una consulta previa. Pero si la comunidad indígena no da su consentimiento, bueno, el Estado puede seguir con el proyecto. Es decir, le da carta abierta al Estado a hacer lo que desee, incluso a condenarlos a la extinción por trasladarlos a otro territorio, porque las comunidades indígenas, al ser comunidades ancestrales, muchas veces solamente saben vivir del territorio en el que se encuentran, los trasladan, y en algunos casos se han dado situaciones en las que se condena a una comunidad indígena a la extinción, ¿no? Casos a nivel internacional, sobre todo se han visto en Paraguay, por ejemplo, en los casos de la comunidad indígena Sahuayamaxa contra Paraguay, o el caso de la comunidad indígena Yac contra Paraguay, o el pueblo de Saramaca contra Surinam. Son procesos emblemáticos, Chacmós Casej también. Son situaciones donde obviamente el Estado ha vulnerado derechos y la Corte también ha dicho algo al respecto. Nuestro Tribunal Constitucional ha desarrollado ese tema, ya lo veremos en su momento, pero sí es interesante ya incluso marcar desde el principio que por ejemplo, la jurisprudencia en materia de comunidades indígenas emitida por nuestro Tribunal Constitucional es claramente atentatoria de derechos humanos, ¿no? Lo que es obviamente sumamente irónico, ¿no? Porque este tribunal, al ser, y lo digo con todo el respeto del mundo, porque es el tribunal que está encargado de salvaguardar los derechos fundamentales de la persona, y bueno, lamentablemente se ha dado, pero no de este tribunal, ¿no? Eso está desde hace años, es una sentencia del año 2010, todavía 2009. Listo, señores, señoritas, eso en base, bueno, yo me extendí un poquito más de lo que debería, pero es por el tema de la presentación y demás. No sé si alguno de ustedes tenga alguna duda, alguna pregunta. Yo apenas cierre la sesión en el Zoom voy a activar o voy a mostrar para que su participación en el foro. Como les vuelvo a repetir, la idea es que lo puedan realizar hasta las 10:15. Ahora, si se demoran un poco más o algo por el estilo, o tienen algún problema, no hay ningún inconveniente. Yo no es que por eso no lo voy a tomar en consideración. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, señores, señoritas.
Listo, listo, listo chicos, les agradezco más bien la respuesta, les agradezco. Para la próxima clase, no, en esta no, porque como estamos todavía arrancando con los conceptos, la subsiguiente ya les voy a dejar el material de lectura para que podamos complementar lo que vayamos a desarrollar, porque esa ha sido una clase de presentación sobre todo, ¿ya? Listo, ¿cuándo es el siguiente indicador? Es entre la cuarta y quinta semana, pero yo siempre les aviso con una semana de anticipación, Luis Manuel. Listo, señores, señoritas, les agradezco su atención. Les doy nuevamente la bienvenida a este semestre académico. Disculpar que no pueda activar la cámara, estoy teniendo algunas dificultades técnicas, pero ya seguramente para la próxima clase podremos conocernos de alguna manera. Les mando un fuerte abrazo, lo que yo siempre les digo, espero que todos ustedes y sus familias se encuentren bien de salud. Y nada, como les decía, espero que la clase sea y la asignatura sea de provecho, y lo único que requiero de ustedes es dedicación, ¿no? Dedicación. Y Valerie Miranda me pregunta si habrá foro. Sí, solamente que lo voy a hacer visible justo cuando termine la clase en el Zoom. Vale. Listo, listo, señores, señoritas. Espero que todos ya hayan ingresado al link que dejó Valerie en el chat para que puedan ustedes tener comunicación por ese medio. Les mando un abrazo. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, chicos.